Buenos días, chicos. Vamos a recordar cómo determinar la apotema de un polígono regular. Ya hemos visto conceptos en donde hemos recordado elementos básicos del polígono. En este caso hemos definido la apotema como una línea que va desde el centro del polígono hasta la mitad del lado. Es decir, esa apotema divide el lado en dos partes iguales. También definimos el radio, que es una línea que va desde el centro del polígono hasta cualquiera de sus vértices. En este caso, si trazamos la apotema y el radio sobre el mismo lado del polígono, observamos que formaremos un triángulo rectángulo. Ese triángulo además tiene una relación con el ángulo que se forma acá arriba. Ese ángulo corresponde a la mitad del ángulo central, es decir, el ángulo central dividido entre 2. Y el lado que se forma en el triángulo rectángulo, noten que es la mitad del lado del polígono, por lo tanto, ese lado medirá L medios. Esto será la apotema. Y acá tenemos el radio del polígono. Siendo así, tenemos una relación. Siempre en todo polígono regular podemos formar ese triángulo rectángulo, en el cual un cateto será la apotema, el otro cateto será la mitad del lado del polígono, y la hipotenusa corresponde al radio del polígono. Además, el ángulo superior corresponderá siempre a la mitad del ángulo central. Noten que entonces, para trabajar con polígonos regulares, cuando quiero saber la apotema, el radio o el lado, no es necesario dibujar todo el polígono, sino que basta con dibujar su base independientemente de cuántos lados tenga. Apliquemos esto en un ejercicio. En este caso, queremos saber la apotema. ¿Cuál será el valor de la apotema en un octágono regular de 10 centímetros de lado? Quiero saber la apotema de un octágono regular con 10 centímetros de lado. Busquemos el mismo triángulo rectángulo que se forma en todos los polígonos. No hace falta dibujar todo el octágono, basta con que consideremos su base. Y busquemos ese triángulo rectángulo que se forma con la apotema, que es lo que quiero saber. La mitad del lado. Noten que si todo el lado del octágono vale 10 centímetros, significa que este segmento, que es la mitad, mide 5 centímetros. Y además se forma con el radio. Si tuviéramos el radio, podríamos aplicar Pitágoras para determinar esa apotema, pero no lo tenemos en ese caso. Lo que sí tenemos, lo que sí podemos determinar es el ángulo central, recordando que ese ángulo corresponde a la mitad del ángulo central. Ya sabemos que el ángulo central tiene como fórmula 360 entre n, donde n representa el número de lados. En este caso, 360 dividido entre 8, ya que estamos en un octágono y tiene 8 lados, nos da como resultado 45 grados. Pero ojo, que este 45 no es este ángulo. Este 45 corresponde a la medida del ángulo central. Recordemos que este ángulo es la mitad del ángulo central. Por lo tanto, necesito dividir ese 45 entre 2 para así obtener 22,5 grados. Esa es la medida de ese ángulo, por ser la mitad del ángulo central. Una vez que tengo el ángulo y recordando lo que hemos visto en noveno año, vemos que podemos determinar
la apotema que quiero aplicando trigonometría, ya sea trigonometría básica, cálculo de seno, coseno, tangente o bien ley de senos. En nuestro caso, aplicaremos ley de senos, ya que la ley de senos funciona para cualquier triángulo y siempre se establece de la misma forma. Pero para la ley de senos necesito saber el ángulo faltante. Aquí tengo 22,5, aquí tengo 90. Recordamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Por lo tanto, si a 180 le quito 90 y le quito 22,5, obtendremos como resultado 67,5. Ese 67,5 sería el valor de ese ángulo inferior. Para aplicar ley de senos, recordaremos que ocupamos un lado de un triángulo con el ángulo que está opuesto. En este caso vemos que quiero la apotema y esta apotema está enfrente del ángulo de 67,5. Según la ley de senos, podremos montar ahí una relación seno del ángulo, en este caso seno de 67,5, sobre el lado que está opuesto, que es la apotema. Debe ser igual, hago la misma relación con otro lado. En este caso el radio no lo tengo, ese lado no me sirve. Lo que tengo es la mitad del lado que vale 5. Y este 5 está opuesto, está enfrente al ángulo 22,5. Eso significa que la otra fracción me debe quedar seno de 22,5 sobre el lado que está opuesto, en este caso 5. Aquí tenemos aplicada la ley de senos. Ahora basta con averiguar la apotema. Aplicando una sencilla regla de 3, recuerden que la regla de 3 es multiplico en diagonal y divido por el que sobra. Tendríamos que nuestra apotema equivale a 5 por seno de 67,5 grados dividido entre el seno de 22,5 grados. Y aplicando ese cálculo en la calculadora, tendríamos que 5 por seno de 67,5 entre el seno de 22,5 nos da como resultado aproximado 12,07 centímetros, ya que nuestro lado estaba en centímetros. Por lo tanto, la apotema de nuestro polígono equivale a 12,07. Noten que si quisiera encontrar el radio del polígono, puedo aplicar la misma ley de senos, solamente que el radio iría con el ángulo de 90 grados. Dado esto, puedo darles el lado, como se dio en este caso, para averiguar la apotema o bien para preguntar por el radio. Podríamos dar la apotema para preguntar el radio o bien para preguntar el lado. Importante si ese fuera el caso. Noten que lo que encontraríamos con la ley de senos es la mitad del lado. Eso lo deberíamos de duplicar. Y puede ser que del radio para encontrar apotema y lado. Que en todos esos casos lo que debemos hacer es establecer el triángulo, rectángulo que se forma ahí y aplicar ley de senos para encontrar las medidas respectivas. De hecho, este trabajo lo tenemos que aplicar cuando hagamos cálculo de áreas y perímetros, lo cual abordaremos en otro video.